Sí, bueno, respecto a la heterogeneidad, me parece que en realidad es algo que formó parte de mi trabajo, de mi forma de encarar el trabajo desde siempre. Yo empecé muy chico a trabajar en teatro como asistente de dirección, después ingresé a actuar en algunos infantiles, como muchos de los que empezamos muy chicos, estoy hablando cuando tenía 15 o 16 años. Después más tarde llegó la escritura, después llegó la dirección, la música siempre estuvo dando vueltas, entonces de alguna forma la literatura también es algo que de alguna manera siempre estuvo también muy cercano a mí. Tanto la música como la literatura son dos expresiones que me son muy afines, por lo cual digamos toda la situación de diversificación o de heterogeneidad, siempre en el terreno del arte, digamos, o sea, es algo que fue muy común para mí. Lo difícil fue después por ahí poder encajar esto en un medio que está más acostumbrado a determinados casilleros o determinadas, ¿no? O dedicarse a para que te nombren como, ¿no? En realidad me parece que es más un problema de los otros, digo, yo no... Esa misma diversidad o esa misma heterogeneidad también te va llevando claramente a que esa suerte de matriz o de construcción empiece también a funcionar en otros planos, es decir, que pases también a trabajar en otros circuitos que por ahí no son los circuitos por los cuales uno empezó a trabajar, pero que también tiene que ver con la diversidad y con la heterogeneidad, digamos. En principio, digamos, poder haber hecho en este año 2 producciones dentro de lo que se llama el circuito comercial, digamos. Una de manera más periférica, porque iba los lunes, en el Teatro Maipo, pero los lunes, y la otra mucho más central, que fue lo de la experiencia de hacer Vale Todo, el musical de Cole Porter. Fueron 2 trabajos que para mí fueron absolutamente gozosos, y además, sobre todo el de Vale Todo, en el sentido de que fue un sueño hecho realidad, porque yo tengo un vínculo muy poderoso con el musical como género. Los musicales en general, cuando se pueden hacer como uno sueña hacerlos, son del teatro comercial, porque se necesita una inversión alta que en el teatro independiente no se puede hacer, y en el teatro oficial no se hacen musicales, en principio, por lo menos aquí, en Inglaterra sí, pero acá no. Digo, llegar a este tipo de... pasar por este tipo de espacios, creo que también tiene que ver con esta misma matriz de andar, de ir buscando y de que todo el tiempo también sean desafíos. Porque los desafíos no son solamente, digamos, son artísticos obviamente, porque para mí montar ese musical o dirigir a Soledad Silveira, Nada no me produce envidia, fueron desafíos artísticos, pero también está bueno empezar a medirse con otro tipo de producciones, y está bueno eso, digamos, en algún punto el techo en la posibilidad de experimentar y de trabajar en la Argentina, desde el punto de vista de la producción, te digo, es bajo si vos estás trabajando en el teatro oficial o en el teatro independiente o de arte, digamos, ¿no? Porque se hace muy difícil a veces, sobre todo cuando vos no estás también trabajando en pos de una carrera de coproducciones internacionales, que por ahí sí contás con un dinero importante y podés hacer aquella cosa que soñaste porque te coproducen, no sé, 6 o 7 festivales del mundo. Pero en algún punto eso, desde el punto de vista económico o financiero, es muy similar a que un productor ponga el dinero, digamos. Obviamente que es otro el producto, porque el productor comercial no va a querer hacer una obra que viaje por festivales, porque es otro mercado, otro público, digo. No sé, yo nunca tuve prejuicios con eso, y mi forma de trabajar en cualquier ámbito tiene que ver con la voluntad, con las ganas, y soy exactamente la misma persona trabajando para hacer una obra en un teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires, como en un teatro oficial de Alemania, como en el Teatro Colón cuando dirigí ópera en la Sala Grande, y como dirigí este año en un teatro comercial de Buenos Aires. O sea, no... Es raro porque muchas veces por ejemplo, yo he hecho
soy creo el único director de mi generación que dirigió una ópera en el Colón. Estrenó una ópera en el Colón en la Sala Grande. Digamos, y en ese momento nunca no se me preguntaba, ¿viste? Esta situación, pero ¿cómo es? ¿No? Hay como un prejuicio que tiene que ver con el teatro comercial, en donde se construye como la alteridad, ¿no? Como si ahí está lo otro, ahí te fuiste, ahí te pasaste de bando, ahí es como... Y me parece que es un problema de nosotros, digo, yo no lo tengo ese problema. No. Y así como ahora podría volver a dirigir perfectamente, me encantaría hacer una ópera del Colón y el año que viene volver a hacer un espectáculo comercial si me gusta el proyecto, digamos. Me parece que si uno se circuita, también depende de cada uno, digo, y de las creencias y qué es lo que cree que puede hacer. Porque yo en algún punto también soy bastante osado porque siento que puedo hacer un producto comercial y siento que puedo hacer un producto de arte, digamos, un producto artístico comercial y un producto artístico no tan comercial en todo caso, digamos. O que se inscriba de mejor manera en un mercado, digamos, de arte o en un mercado comercial, ¿no? Porque de última estamos hablando siempre del modo de recepción y del modo de producción. Yo soy la misma persona en todos lados y no tengo una manera de hacer una cosa en un lado y otra manera de hacer otra cosa en otro lado cuando de trabajo se habla. Digo, en mi caso soy una persona y obviamente en la vida pública soy otra, pero en el trabajo soy siempre el mismo. Y a mí me tiene que calentar el proyecto, me tiene que encender, tengo ganas de ir a ensayar durante 2 meses o 3 o 4 según el trabajo todos los días. O sea, no es que te tiene que encender y ese es el único motor, digamos. Si eso no me calienta o me parece, porque además digamos desde el punto de vista comercial, del teatro comercial, tampoco es que porque en realidad uno va a un porcentaje, no sabes cómo va a ir. No es que voy acá y gano plata. Yo tuve la posibilidad de hacer este año también, a principios de año, El Don de la Palabra, que fue un trabajo que disfruté mucho de dirigir también y que fue un desafío por otras cuestiones y también porque la obra era buenísima. Y no fue bien. Y en todo caso, desde el punto de vista económico, gané mucho menos. Esto digo en función de lo que la gente cree o de lo que se dice. Gané mucho menos que lo que me podrían haber pagado en el Teatro San Martín, o en el teatro oficial, mejor dicho, para dirigir una obra, mucho menos. En el caso de Blackbird fue un texto que Harrowell yo lo conozco, no te diría amigos porque no tenemos la posibilidad de estar tiempo juntos, pero somos buenos conocidos. Cuando yo estaba en la gira con The Lágrimas, con el espectáculo de canciones, que estaba en Escocia, él vino a ver la función y me trajo el libro recién editado de Blackbird. Yo ya había leído Cuchillos y Gallinas y estaba ya dándole vueltas hace un tiempo en poder hacerlo. Finalmente lo pude hacer en el 2006. Esto fue en el 2004, 2005. O sea, antes de que yo pudiera hacer inclusive Cuchillos y Gallinas. Me dio el libro, que esta es mi última obra, se había acabado de sonar en el Festival de Edimburgo, lo había dirigido Peter Stein. Y yo esa noche en el hotel empecé a leer la obra y bueno, la breve y me la devoré y me mató. Entonces, este es un texto que en realidad me pasa con los textos, cuando me gustan mucho, que son esos textos que mi yo autor hubiera querido escribir. Entonces pasa eso. Entonces digo, bueno, no lo escribí yo, lo hago. Digamos que es otra forma de escribirlo, dirigir. Y bueno, y fueron muchos años, casi 7 u 8, de ir atrás de eso, hasta que conseguí que se pudiese hacer en un circuito, digamos, ahí entre el Teatro de la Ciudad Cultural Conex. Exacto, como una cosa entre el independiente y el comercial. Y bueno, el espectáculo no fue bien, digamos, artísticamente sí, fue extraordinario. Tuvimos unas críticas buenísimas, pero bueno, el público no acompañaba. Es un texto muy difícil, en el sentido de, no difícil en el sentido, es sencillo, es duro, es un texto muy duro, muy brutal, digamos, muy extraordinario. Creo yo que es uno de los textos que va a ser leído dentro de años como un clásico del siglo XX, sin dudas, por la manera que tiene de entender, inclusive el aspecto coloquial de la lengua, digo, es un gran texto. En el caso de Cenizas, eso fue un trabajo en realidad que ahí vino, yo había trabajado con Patricio Contreras en Blackbird, fue la primera vez que trabajamos juntos y la verdad que nos llevamos muy bien, tuvimos una muy buena relación y él
quedó también como muy entusiasmado con mi trabajo y con el trabajo que hicimos juntos. Entonces ahí lo llamaron de una productora para ofrecerle hacer un unipersonal, un monólogo en realidad, y él sugirió que fuese yo el que lo dirigiera. Por lo cual de esa forma en realidad Ceniza llega a mí por Patricio, en realidad no es un texto que yo elegí. Y si bien era un texto que no me volvió loco, como me volvió loco Blackbird, me parecía que estaba bueno poder trabajar, porque nunca había hecho esa experiencia. No, miento, ya había hecho Cliff con Nahuel, que fue la primera vez que dirigí un texto con un solo actor. Y la verdad que la pasé muy bien en ese trabajo también, dirigiéndolo a Nahuel, y estaba bueno trabajar casi con esa especie de ringside de 1 a 1 con Patricio, que es un actor extraordinario y con una enorme predisposición también a la búsqueda y a perderse para volver a encontrar, y fue un viaje precioso el que hicimos. Y ese fue el motivo por el cual dije que sí. Digo, no me volvía loco el texto, pero sí me parecía que estaba bueno trabajar juntos. Respecto a la lectura, digamos, si yo tengo la posibilidad, en principio uno de mis pilares es dar clases de dramaturgia y estar en contacto permanente con la gente que está escribiendo. Con mucha, poca, mediana experiencia. Mis grupos son siempre muy heterogéneos y te diría que desde hace ya muchos años, desde el 98 que doy clases, ya van casi 15 años, empezamos a dar clases juntos con Daniel Veronese. Y bueno, pasaron, digamos, desde Lola Arias, Mariano Pensotti, Mariano Tenconi Blanco, bueno, infinidad de personas pasaron por los talleres y se formaron en los talleres que yo doy de manera privada, digamos. Y eso es una forma que también me obliga, en el buen sentido, a leer y a estar en contacto con lo que se está produciendo ahora. Esta actividad la sigo haciendo y también, digamos, por el vínculo que uno tiene con los alumnos, también estoy como todo el tiempo tratando de saber qué se está produciendo dramáticamente afuera, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica a partir de Panorama Sur, que es un programa que llevamos adelante a partir del 2010, también me permite ingresar a ver qué se está pensando y qué se está escribiendo en Latinoamérica, y afuera, digamos, vía algunos institutos como el Instituto Goethe o la cuestión del Instituto Francés o también el British Council, uno puede tener como acceso a lo que se produce como en los países centrales de Europa y en Estados Unidos también. Entonces siempre estoy como tratando de leer, siempre está la barrera del idioma para los alumnos por ahí, pero algunas veces entonces pueden leer inglés o francés, entonces ahí también circula vía el taller, digamos, yo les hago circular y circulan los textos. Me parece que es imposible obviamente leer todo porque se produce una enorme, es infinito, digamos, poder estar al día, digamos, pero sí con las cuestiones más como uno se entera, no sé, que tal, digo, cuando apareció Harrowell, todo el mundo hablaba de Harrowell, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí vas y lo buscas y lees esos textos. Así fue como llegué al primer texto de David, que fue Cuchillos en Gallinas. O mismo, qué sé yo, cuando nosotros en el 95 estrenamos Máquina Hamlet, que era como, si bien era un texto muy anterior, un texto del 78, era un autor muy poco conocido, se había hecho acá, lo había hecho, creo que Víctor Mayor, había hecho un trabajo en el Centro Cultural Recoleta, y ese texto había hecho algunos textos de Müller ahí, y el primer texto digamos, cuando nosotros hicimos Máquina Hamlet también fue como todo un episodio, sí, digamos, como de poner un autor que era bastante poco tenido en cuenta respecto de que eso era teatro, o sea, ese tipo de textualidad, la de Müller no era entendida como una textualidad posible, y el espectáculo que hicimos con el Periférico permitió esa circulación también, amplió un poco el horizonte de qué es lo que puede escribirse, ¿no? Cuáles son las formas tan diversas de la escritura teatral. Y no por buscar la novedad, sino también por poner en tensión la propia escritura y por ver qué es lo que se está produciendo en otra parte, en esta contemporaneidad, digamos. En realidad siempre esto nace, yo en el 93 y 94 formé parte de lo que fue la primera camada
lo que es hoy el curso de dramaturgia que depende de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de lo que se llama la EMAD. Carrera en ese momento, y ahora es un curso, porque la carga horaria es chica. Carrera que fundó en su momento Mauricio Cartún junto a Roberto Perinelli. Nosotros fuimos la primera camada, hicimos los 2 primeros años allí, junto a, estaba también Ignacio Apolo, Carmen Arieta y varios compañeros más. Digo porque son los que permanecieron. Y nos escuchaban bastante porque éramos como la primera experiencia. Entonces nos preguntaban, digamos, qué nos parecía. Digo, y lo que me parecía muy raro que pasaba era que nosotros atravesábamos los 2 años y el texto más contemporáneo que leíamos en las materias no de taller, que eran talleres de escritura, las materias más teóricas, era Beckett. Entonces me decís, esta obra se estrenó en el 51 y estamos en el 93, pasaron 42 años. Entonces yo le dije a Mauricio que me parecía que eso era un problema, porque si estábamos produciendo textos desde el 93 al 94, teníamos que leer a nuestros contemporáneos, ni hablar de los argentinos, obvio, y de afuera también. Entonces él, de una manera muy genial, me dijo, bueno, hacete cargo. Y a partir de ahí me hice cargo hasta el año pasado, porque abandoné el curso, de lo que fue una materia de texto y espectáculos, que de alguna manera me obligó, esto de alguna manera también responde a tu pregunta, me obligó a leer y a armar un programa para que a partir del 95, digamos, esa suerte de distancia que mediaba entre el 51 y los que estábamos ahí, fuera saldada. Entonces tuve que armar un plan y elegir autores, ¿no? Autores que nada, que ya había, Jean Genet, Pasolini, obviamente Heiner Müller, Thomas Berg, Delfine Jelinek, un montón de autores que estaban ahí, que había textos ya traducidos inclusive, y que nada, Bernard Marie Coltés, digamos, Enzo Portman, autores muy atractivos también, y que estaba bueno circularlos. Y creo que eso fue muy bueno y de hecho varias de las camadas que pasaron a partir del 95, o sea, de la segunda camada hasta la que me fui, que terminé en el 2012 de las clases allí, o sea, casi 17, pasaron 8 o 9 camadas. Varios de los buenos, de algunos de los mejores recuerdos que tienen de esas lecturas. Entonces creo que era algo absolutamente necesario. En realidad, con Monti pasa algo muy particular, porque yo con Ricardo tuve 2 años, yo gané una beca, cuando existía la Fundación Antorchas, yo gané la beca Antorchas para perfeccionamiento en estudios y ahí elegías tu disciplina, en mi caso la dramaturgia, y yo hice en el 95, 96, o sea, los 2 años posteriores a la carrera de la EMAD, yo hice el trabajo de escritura y de seguimiento de lo que fue mi primera obra. Perdón, en el momento en el que estabas en el Carajají, ¿estabas trabajando en esa obra? En el Carajají estaba en el 95 estabas haciendo ya el trabajo con Monti. Sí, pero la primera obra que se edita del Carajají fue Juego de Damas Crueles, que era la obra que yo empecé a escribir en ese taller fallido que después fue el Carajají. Y en el segundo libro del Carajají sale un cuento alemán, que es el texto que yo había estado tallereando, digamos, de manera privada, en el sentido de no era un grupo, era yo a solas con Ricardo, en el 95 y el 96. Y esos 2 años, si bien Mauricio, a ver, yo tenía una idea sobre lo que había que escribir, una idea previa, digamos. Yo cuando entro a la carrera o curso de dramaturgia en la EMAD tenía 27 años. Y ya venía haciendo teatro desde los 15. Y tenía una forma de leer las cosas personal, digamos. Y las herramientas que me dio Cartoon en ese momento eran herramientas que yo sentía útiles, pero que no me representaban, digamos, estéticamente, y que sí me parecían buenas como para manipular y para trabajar el texto. Cuando me encuentro con Ricardo, a ver, yo conocí a Ricardo por lo que leía, o sea, había leído sus obras, todas hasta ese momento, todas.
La Oscuridad de la Razón y Pasión Sudamericana incluidas, que eran las últimas obras que me volaron literalmente. ¿Esa las viste además de leerla? Sí. Vi la Pasión Sudamericana que eligió él, que no estaba bueno en la Coronado, y previamente o posteriormente, no me acuerdo, La Oscuridad de la Razón, posteriormente, La Oscuridad de la Razón, que lo hizo Jaime Cohen en el Paino. Y yo estaba, y había leído las obras, además había comprado un libro, y estaba profundamente fascinado por esa poética y sentía que había muchísimas afinidades, digamos. Entonces, bueno, cuando me presenté a esa beca, el pedido de maestro era él. Y él me aceptó, y yo gané la beca, y fui, y fue un encuentro, digamos, el encuentro de mi vida, digamos, desde el punto de vista maestro, yo lo considero mi maestro. Dio la casualidad también de que yo no sabía que era un germanófilo total. Yo estaba trabajando con Hölderlin y era como si yo le trajera el proyecto. Digo, se quedó estúpido diciendo que este chico de 27 años, bueno, ya era un tamaño huevón. Y bueno, y fue un encuentro extraordinario. Entonces era como, viste, se nos iba el tiempo y yo escribía la novela de la obra como él pide. Y tuve el tiempo de hacerlo, fueron 2 años en donde yo escribí una novela para después escribir la obra, y leía y conseguíamos cosas, y fue maravilloso. ¿Qué es lo que te parece fascinante de la poética de Mauricio? En principio, algo que él tiene que es que él es en principio tiene una enorme... él se considera un autor, ¿sí? Él se considera una persona que tiene que ver con las letras, ¿sí? Que eso es un tema también medio estúpido discutir ya, me parece a esta altura, sabiendo que en realidad desde Shakespeare, Lorca, Chekhov son conocidos mayormente, Shakespeare ni hablar, pero Lorca y Chekhov son conocidos mayormente por su teatro. Entonces ya el teatro como género entró en el canon, digamos, de lo que es la literatura. Pero todavía hay gente que discute si el teatro es literatura o no literatura. Y en ese momento para mí era una discusión existente, ¿no? Porque estaba la idea del texto como una especie de partitura que iba a ser llenada o completada por el actor, o la independencia total del texto. Y yo sigo creyendo en la independencia total del texto, y creo que lo otro es otra cosa. Y que uno puede leer perfectamente una obra de teatro sin necesidad de verla. Y me encontré con un autor que pensaba eso y que defendía eso, y con un autor que le interesaba la filosofía y la literatura y que era un intelectual, digamos. En general en el teatro no hay muchos. Alguien que piensa no solamente el hacer del teatro, sino que piensa el momento en el que vive, las tensiones que se producen, lo que se piensa. Alguien que no tenía temor de hablar de lo clásico y de los clásicos, alguien que además está profundamente ligado al mito como posibilidad gestora de la escritura, algo que yo creía de manera larvaria, digamos, porque no lo podía poner en palabras, pero si yo leo mis obras previas a conocerlas, y a conocerlo a Ricardo, y después, bueno, sabiendo ya lo que había dicho Ricardo, también eso se repetía como matriz. Mis obras siempre tienen un contenido mítico, digamos. Hay algo como muy fundacional en la escritura que tiene que ver con algunas historias que ya se contaron millones de veces de diversas maneras. Y eso es lo que sigue como, ¿no? Tiempo circular de que eso sigue de alguna manera contándose con otras ropas y con otros decorados, digamos. Y me encontré con una persona de una enorme sencillez y de una enorme sabiduría, digamos, y siempre fue, además yo siempre tuve una relación muy callada, o sea, nunca fui como mi maestro, digo, ¿no? Porque él tampoco es muy afecto a las cosas muy estentóreas, digamos, muy estridentes, perdón. Pero bueno, siempre que me preguntan quién es mi maestro, yo, digamos, desde todo punto de vista, inclusive desde el punto de vista humano, y de la manera de relacionarse con la obra y de las cosas que piensa sobre la obra, de lo que dice, admiro, digamos, yo no lo tengo eso, pero porque yo también me dediqué a dirigir y porque
porque tengo otra personalidad bastante más hiperactiva, digamos, pero él, eso sí se lo envidio, digamos, por ahí lo debe parecer también, no sé, esta zona como del tiempo, ¿no? Él se toma 7, 8, 10 años para escribir una obra. No sé, no sé, para mí es como... Tuve la suerte además este año de que me llamaran para dirigir en Teatro Abierto, para el ciclo de televisión que hizo en la televisión pública, y fue rarísimo lo que pasó porque me dijeron, bueno, yo con Teatro Abierto tenía mis diferencias, digamos, pero bueno, con toda esa pelea, con las cosas del pasado, con Tito Cosa, quise mezclar en realidad, porque Teatro Abierto no es Tito Cosa, es algo que lo excede profundamente, digamos. Yo además participé de Teatro Abierto como espectador, iba mucho. Yo tenía 15 años y era un lugar para mí necesario. Me acuerdo que ahí lo encontré, lo pude ver a Cortázar del público. Para mí fue muy importante sobre todo el 81, el primer Teatro Abierto. Y cuando me llamaron me dijeron, mira, hay 3 obras todavía disponibles, y me dicen, una es La Cortina de Valorios, y para mí siempre fue una asignatura pendiente dirigir una obra de Ricardo. Y dije, bueno, sí, está así. O sea, ni sí, o sea, no lo pienso ya. Y bueno, y fue muy lindo porque justo ahora fue como todo junto, ¿no? Porque se emitió el programa, hoy es viernes, se emitió el programa el miércoles, y Ricardo me dejó un mensaje en mi muro de Facebook agradeciendo, sin que yo se lo pidiera ni nada, obviamente, sabía si lo iba a ver, y me dejó un mensaje diciéndome que me había encantado el trabajo y que bueno, que todas las decisiones que había tomado estaban buenísimas, y bueno, nada, eso fue como, ya está, digamos, no me importa más nada. Y le contesté también en su muro, le puse que cada decisión fue pensando en él, o lo que yo creo que él puede pensar, digamos, porque tampoco es que estoy en la cabeza de Ricardo, ojalá. Pero sí, tengo una profunda admiración. Yo no soy muy cholulo, digamos, pero con él me sale, digamos, lo admiro profundamente. Me parece además un autor de una coherencia, no sé, como todo, ¿no? O sea, él, su vida, su obra, la manera de relacionarse con lo que hace. Creo que es un autor que además merecería, no sé, a veces me da esas cosas como decir, bueno, estaría buenísimo, tengo un proyecto de poder hacer, por la oscuridad de la razón, la pasión sudamericana, me gustaría poder hacerla, pero en un teatro oficial, en una sala importante, eso me encantaría hacerlo, y ponerme en el centro otra vez, y me encantaría poder hacerlo yo, no porque lo haga yo, sino porque quiero ser yo el que lo haga, sino porque el centro es de él. Me parece que es un autor que es necesario visitar. Yo leí esta semana de vuelta Pasión Sudamericana y es un texto, digamos, que explica todo desde el punto de vista de lo que sucede. Lo explica en un sentido además no didáctico, ni pedagógico, ni pavote. Causalidad, una cosa, prescindiendo totalmente de la causalidad. Exacto, y es un texto total, ¿no? Entonces las imágenes lo expresa, ¿no? Lo que es la Argentina y lo que somos, y la manera de relacionarse cómo uno se relaciona con la historia y con el arte. Yo creo que es el autor, me atrevo a decirlo, sigue siendo el autor para mí el autor más importante de la literatura dramática argentina. Está bien, yo soy fanático de él, pero también porque creo en eso. Creo en eso. Creo que es uno de los autores. Creo que es el autor más importante. Sí, porque además pudo entender una enorme multiplicidad de cosas, de historia tendenciosa, digamos, en los 70, ¿no? que casi se adelantó a la época de poder entender eso que se veía con la complicidad de la clase media. Hoy esa obra, cuando se habla de la complicidad civil respecto del último gobierno militar, digamos, es como la llave para entender un montón de cosas. Ni hablar de Visita, que era una suerte de pesadilla extraordinaria, y Maratón, o sea, todas son como, inclusive La Cortina de Valorios, que bueno, yo la tenía como una obra menor, quizás por la extensión, en realidad, cuando me metí a trabajarla, ahora para el ciclo de Teatro Abierto, me di cuenta que era, desde el punto de vista de las ideas y de cómo las trafica Ricardo en el escenario, digamos, ¿no? Esa suerte
mezcla extraordinaria entre la metáfora y la paradoja, entre una zona alegórica, profundamente como extemporánea, ¿no? Como algo absolutamente como caduco, digamos, si querés, y la afirmación de eso como realidad teatral. La materialización, ¿eh? Tiene algo que logra materializar eso que materializa las ideas. Que parece que no se pudiera. Pero eso el sentido es, mira, cuando nosotros leíamos mucho a Müller, cuando decíamos Máquina Hamlet, había una frase de Müller que decía que en realidad él no hacía personajes, él lo que hacía era poner en escena un combate de ideas. Que no creía en los personajes y en las cuestiones psicológicas, que todo el realismo era fascista, digamos, y que lo que sus obras eran eso, eran la puesta en guerra de determinadas ideas. Y eso, o sea, si vos lo aplicás, es exactamente eso. Dostoyevsky es eso, Thomas Mann es eso, Tolstoy, menos por ahí. Pero creo que los grandes autores hacen eso. Y por ahí consiguen sus personajes, ¿no? Porque el personaje que hizo Marionetto, que estrenó Sibelikovsky, de la madame o la mamá, se llama mamá, de la Coqueta Valorio, es un personaje buenísimo para actuar, divertidísimo para actuar. Y a su vez tiene esa cosa de que es la Argentina, y es la vaca, ¿no? La vaca dadora, y tiene esa cosa extraordinaria de la cual también Mauricio aprendió, te diría, casi todo también, ¿no? Porque en ese sentido, Cartoon, con esa zona, digamos, de poder trabajar esos tópicos que trabajó Ricardo, digamos, que sigue trabajando Ricardo, ¿no? Pero ya desde un lugar, más tirado hacia la zona del costumbrismo, digamos. Pero Ricardo se aferra, ¿no? El misterio en el Paseo Sudamericana está la idea, casi te diría que lo que se pelea ahí son los géneros, ¿no? O sea, la tragedia y la farsa, ¿no? Y qué es lo que pasa entre esa fricción de géneros. Y construye una obra, digo, si es una obra absolutamente metateatral que habla sobre la práctica de la escritura y sobre los géneros y sobre la historia del teatro, y a su vez está en Argentina, y es una cantera de pensamiento. Sí, alguien que hacer sobre el texto fue un pedido del director, de Ernesto Donegana, y del grupo de actrices y de actores que tenían ganas de hacer un cabaret. Y a mí me parecía que estaba buenísimo poder trabajar eso, que a mí es un género que me fascina. Me encanta más escribir canciones, digo letras de canciones. Entonces me parecía que estaba buenísimo poder trabajar la posibilidad más que el cabaret te da de poder decir todo lo que se te ocurra de manera inclusive hasta absolutamente sin ninguna corrección política, opinando casi en contra de todo y a favor de nada. Sí, era interesante ver las reacciones del público. Sí, eran un poco difíciles de resolver. Sí. Era un poco difícil. Era divertido. Era un poco difícil. Sí, bueno, pero era buscar. En realidad creo que el cabaret cuando funciona cuando genera esa zona de incomodidad, necesariamente. Digamos, te estoy hablando del cabaret, digamos, del cabaret del origen, ¿no? Como del cabaret que viene como obviamente de la farsa, pero que después cuando se muda a esos lugares de la primera guerra, inclusive, y obviamente mucho más de la entreguerra, eran cabarets, eran textos de una enorme incorrección, digamos, muy humorísticos, digamos, o sea, tamizados por el humor, muchas veces un humor negro, y con una bajada de línea, digamos, es como una especie de zona catártica, ¿no? El cabaret tiene como eso, tiene la posibilidad de el cuerpo se desnuda, las ideas se desnudan, los vicios se asumen como virtudes, digamos, la posibilidad del exceso, es como un carnaval, ¿no? Como la posibilidad de vivir una suerte de poner entre paréntesis la realidad y vivir el exceso. Y hay gente que se suma a eso, digamos, de manera gozosa, entendiendo cuál es la propuesta y pasándola bien, riéndose hasta de lo que cree, digamos, y gente que se la toma en serio en un sentido mal, ¿no? Como, es que aquí están hablando, van a hablar así de Mauricio, o así de Cristina, o así del Papa. Pero fue muy lindo hacerlo, fue muy lindo escribirlo,
y pude ver 3 o 4 o 5 creo funciones y estaba bueno ver porque en realidad siempre nunca lo hice porque tenía que haberlo hecho como de costa, siempre estaba sentado en una mesa, ¿viste? Porque se hizo además en un lugar en la zona iluminada que se armó un espacio buenísimo que tenía el escenarito y mesas donde podías sentar y tomar algo, por lo cual era claramente el ambiente del cabaret y los personajes, los actores te rodeaban, digamos, sucedía a veces en el escenario y a veces a los costados o en la barra, que había una barra. Pero hubiera estado bien verlo como si fuera un espectador como medio alejado, no estar tanto en el medio, porque sí era incómodo, había cosas muy incómodas de escuchar. Sí. Y más cuando te sentís, cuando te sabes, ¿no? Te sabes el responsable de haberlo escrito, digamos. Pero fue una experiencia muy gozosa. Y muy diferente también, esas cosas me gustaban. Yo sentía que cuando escribía, estaba escribiendo eso, a su vez dirigía, estaba contemporáneamente empezando a dirigir Nada de la Mujer Produce Envidia, que fue un trabajo de filigrana, digamos, de palabra por palabra, de trabajar con soledad cada uno de los, ¿no? Como eso, de una partitura en los ritmos y en lo que había que pensar en cada frase. Y también empezaban los ensayos de Vale Todo, que era como tirar tacho de pintura a lo Pollock para que todo eso fuera expresión como, no la filigrana, sino la mancha roja. Y eso era buenísimo, porque eran cosas muy distintas. Y eso a mí me apasiona, o sea, por eso podía hacerlo. Yo creo que no hubiera podido hacer 2 cosas parecidas. Pero era como ponerse otro traje, ¿viste? Era como ir y hacer puntillismo, ¿no? Y en la otra agarrar, tirar una lata de pintura para ver qué quedaba arriba del lienzo. Y cuando escribía era como sacar, digamos, todo el enojo y la furia que uno tiene en general cuando vive en una ciudad, cualquiera sea la ciudad, y poder hablar de eso sin problemas. Así que fueron cosas muy diferentes entre sí, pero también muy complementarias, digamos, muy, casi te diría necesarias o hasta sanadoras una de la otra. Está en una zona para mí como de... Yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué pasa con esto? Que yo no termino, como esas cosas que uno piensa, ¿no? Bueno, como tener el espectáculo y hacerlo y que vaya... No, pensarlo como o cantar y ser un cantante. Y en realidad, este año fue que pensando eso, descubrí que en realidad creo que es el espacio de no profesionalización en el mejor de los sentidos. El espacio que me mantiene absolutamente, el principio de una enorme comunicación con la gente y de estar ahí con el público, que es una sensación adrenalínica buenísima y que yo disfruto mucho. Y es oxigenante, digamos. Para mí es como ir a un spa. Sí, así. Es más, este año estaba muy filtrado, fue un año muy bueno, de mucho trabajo y de mucha responsabilidad, y que yo me cargué a los hombros proyectos muy grandes y que también con el temor de, bueno, no sé qué me va a pasar, no desde el punto de vista de lo que puede pasar con el público, la crítica, porque son como albures, ¿viste? Qué sé yo. Pero sí con el resultado que uno considera, ¿no? A mí me pasa que yo hasta que no termino de ver que eso que está ahí me convence, no puedo parar. Y cuando eso que está ahí me convence en el 100%, lo suelto y digo, bueno, ya está. Esto es lo que pude hacer. Si va bien, bien. Si no va bien, también está bien. Y cuando terminé de dirigir todo eso, lo que menos tendría que haber hecho era hacer canciones. Pero de verdad lo sentía, necesitaba hacerlo. Entonces le dije a Diego Penelas, que es con quien vengo trabajando ya hace 5 años en estas aventuras musicales, le dije, mira, vamos a llamar a Clásica y Moderna. Si tienen fechas, nos reunimos. O sea, es como, tenemos lugar para ir y tocar algo, vamos. Y si no, no. O sea, ojalá tengan para... Bueno, y tenían 6 fechas. Tomé las 6 fechas y ahí nos empezamos a juntar. Que fueron más o menos 1 mes y medio, 2 meses de trabajo. Y fueron 6 funciones, pero como algo como sacar todo, ¿viste? Como un spa. Me hace muy bien y lo disfruto mucho, y la música para mí es
el lenguaje más atractivo que yo conozco para poder comunicar cosas. Y cuando yo lo hice la primera vez, yo lo venía haciendo de manera, desde muy chico, desde el 94, 95, yo hice canciones, tengo de canciones con música de, textos de música de baile, canciones de baile de Brecht, mucho. Y en el 2002 recién hice un espectáculo como más grande, que se hizo en el Club del Vino, que se llamó De Lágrimas, que fue cuando que viajamos de otros lados a Escocia, donde me encontré con Harrower. Y yo me acuerdo que yo ensayaba con una banda que había organizado Edgardo Lubitsky, que es un músico argentino que ahora está radicado en Berlín, con el que trabajamos mucho juntos haciendo música para teatro, trabajamos en todos los espectáculos que hice desde el 96 hasta el 2000 que se fue. Y algunos también después cuando él estaba allá, seguimos colaborando en Alemania y en Suiza. Y Edgardo, como es músico, armó la bandita, digamos, y bueno, y yo empecé a ensayar con ellos, que era gente que no me conocía. Y los ensayos eran como, ellos tocaban buenísimo, y yo me aprendía los arreglos y cantaba tipo todas las notas, un plomo. Y los pibes me decían, o sea, afina, qué sé yo, pero no tiene onda, o sea, como, ¿qué va a pasar? Yo estaba medio aterrado también, no sabía qué iba a hacer. Y me acuerdo el día que que habíamos ensayado todo perfecto, qué sé yo, llegamos al Club del Vino, probamos sonido yo, entró la gente, estaba lleno, ese día el estreno. Y yo, cuando salí del escenario, empecé a hacer, claro, yo soy hijo único, y desde los 12, 13 años hasta los 36, y lo sigo haciendo todavía, 36 fue la época, el año que se estrenó De Lágrimas, yo me encerraba en mi cuarto con mi equipo de música, ponía discos que me gustaban, canciones que me gustaban, y hacía shows. Siempre eran mujeres, ¿no? Nacha Guevara, Edith Piaf, Mercedes, Liza Minnelli, ¿no? Bárbara, Juliette Greco, siempre tenía los discos y ponía y hacía un repertorio. Y me imaginaba, yo tenía una biblioteca muy grande en una de las paredes y ese era mi público, digamos, y hacía unos shows de hora y media, 2 horas encerrado en mi cuarto. Porque cualquier cosa que pensara que alguien haría la puerta lo cortaba, era algo muy privado. Y cuando subo al escenario de Club del Vino, empiezo a hacer eso. Entonces me di cuenta que el espectáculo que había ensayado 25 años. Y ahí entendí, además, y es eso, cuando me pude dar cuenta mucho después, no en ese momento. Porque yo empecé a hacer cosas que los pibes me miraban y decían, ¿qué le pasa? ¿Se desató? Que hablaba con la gente, gritaba, cantaba cosas que no había cantado. O sea, hacía todo igual, perfecto, los arreglos no me corría, ¿entendés? Pero expresivamente era distinto, cambiaba el tono, subía. Y fue un golazo desmesurado al principio, porque mi primera función fue para mí como demasiado sobrecargado, de repente tuvimos que bajar porque era como todo el tiempo palo. Claro, y después pasó el tiempo y siempre me pensé, ¿qué pasó ahí esa noche? Y eso. Entonces es algo que yo preparé toda mi vida y que nunca pude hacer porque no encontraba la plataforma para hacerlo. Pero es lo que yo más tiempo ensayé en mi vida, de verdad. Porque eran todos los días. A ratos en alguno de tus espectáculos. Mientras hablabas de eso, pensaba en lo sensual. Bueno, claro, por eso. Sí, pero nunca soy yo. O sea, no me pongo yo, pero sí, obvio. Sí, lo que pasa es que los sensuales ya era mucho más consciente de esto, porque sensuales fue en 2008 y esto fue en 2002. Pero hasta entonces, además yo tenía toda esta zona como viste, del teatro de los autores alemanes, de la poesía alemana, del romanticismo, o de Paul Celan, o de María Tsvetaeva, ¿no? Y hay toda una vertiente mía, una zona mía, ¿no? Una zona mía que es absolutamente contraria a eso, digamos, en el sentido de que yo disfruto mucho de una zona mucho más banal, de algo mucho más bajo, culturalmente hablando, digamos, para llamarle de alta cultura o baja cultura. Disfruto mucho de eso, pero eran permisos que no me daban, porque tuve maestros, una doxa muy fuerte, digamos. Ricardo, Laura Yuse, Augusto Fernández, fueron maestros como, ¿no? Era, acá un día hay un límite, ¿no? O sea, acá no se jode, acá se estudia, acá se piensa, ¿no?
O por ahí fue una mala comprensión de esos maestros, no lo sé. Pero no creo, eran maestros y siguen siendo maestros muy fuertes. Entonces, había que trascenderlos. Porque para mí fueron muy fuertes, muy formativos. Pero también uno podía desolemnizarse y divertirse y reírse de eso, ¿no? Sin dejar de serlo. Porque además mi generación es otra generación, digamos, ¿no? Entonces, para mí fue muy liberador, muy liberador. Y a partir de ahí pude entender un montón de cosas, porque además como las pasé por el cuerpo, porque las entendés en el cuerpo, expresivamente lo que yo hacía, yo digo, ¿esto? ¿Qué? O sea, ¿cómo yo no me di cuenta? ¿No? Por suerte apareció. Porque los espectáculos anteriores que yo hacía de canciones eran mucho más como medidos, ¿no? Y ahí me pasó que sentí la gente y la banda y estaba en el cuarto de mi casa. Y fue eso. Y a partir de ahí, también mi manera de entender el teatro cambió. Y de entender la actuación y de entender la dirección. Totalmente. ¿No? Entonces, no sé, yo no hubiera podido poner nunca, sin haber pasado por esa experiencia, no hubiera podido poner nunca en la adaptación del Idiota de Dostoyevski un tema de Cole Porter. Que era para mí el momento más genial de los mansos. Pero eso lo pude hacer porque había algo que yo entendía que expresivamente eso podía entrar ahí y funcionaba. Que no tenía que ver con que, no, vamos a poner con Dostoyevski o con Cole Porter. Cosas que ya tenía yo formateadas en la cabeza de una manera que no era mi cabeza. Sí, en mi cabeza siempre pensó así. O sea, yo veía una película de Palito Ortega cuando era chico, y tipo La sonrisa de mamá, y yo, o La madre María, cuando estaba medio, yo lloraba y la pasaba bien y entraba en esa historia, y después iba a ver Guerra y Paz en el Cosmos, o La balada del soldado, pasaron las grullas, y me enganchaba igual. O sea, mi cabeza estaba formateada de una manera muy ecléctica. Después, ¿no? Se rigidizó. Y creo que la música me permitió esa liberación. Por eso estoy tan agradecido a eso y por eso creo que necesito hacerlo. Porque cuando siento que ya soy, no sé, siento que dirigí tal cosa, no, ¿viste? O sea, y sentir que es eso, es bajar y sentir que la vida es eso y que estás con la gente y que todo se termina ya y todo es ahora y es expresión pura y lo que venga sirve. Además eso con Diego lo entendimos, es un compañero extraordinario para eso, porque vamos juntos en eso, porque no sabemos las canciones más o menos y vamos. ¿Entendés? O sea, es como tirarse miedo a la pileta, al abismo. Y o a la pileta, o sea, si hay agua, con los ojos vendados, o sea, si hay agua, te vas a tirar, y lo hacemos. Y eso funciona, porque eso mismo a veces te falseas. Se están muriendo todos y a ver, cuando sucede es casi epifánico, digamos. Entonces, para mí esa faceta es la que de alguna forma alimenta el resto, me alimenta a mí. Entonces, por eso, y desde el punto de vista artístico, entiendo todo lo otro de una manera única. Yo, digamos, paso esto como ejemplo y termino, digo, es un ejemplo pero que sirve para entender. Digo, estábamos trabajando con Soledad Silveira y yo había cosas que le pedía que ella no entendía. Y hacía el esfuerzo, obviamente, y yo trataba de explicarme lo más que podía y ella no entendía, o sea, había una zona que no entendía. Y justo tuvimos la suerte de que yo hice una presentación, una cosa muy chiquita, que hicimos en el extranjero este año, que se presentó Los Sensuales en la edición que sacó Libros Drama. Hicimos una presentación con Diego, con alguna... estuviste. Bueno. Y Soledad vino. Yo dije, vení. Pero, o sea, ni me di cuenta, o sea, le dije, vení, yo. Y se sentó y vio eso que yo hacía. Y entendió. Entonces eso fue muy... O sea, es algo que no se puede explicar y que... O sí se puede explicar, también depende de cómo te escucha el otro. Y lo entendió perfectamente. Y al ensayo siguiente ya sabíamos de lo que estábamos hablando. Porque pudo ver algo del orden de qué pasa con el cuerpo frente al... Cuando está solo,
ya que Diego está ahí presente, pero bueno, toca el piano y está como enfrentando al público de manera clara, soy yo, que eran cosas que yo le decía respecto del monólogo. O sea, que más allá de que no hubiera cuarta pared, había algo que necesitaba ella hacer como una zona como de retroalimentación con el público. Y bueno, y eso fue como funcionó como modelo para entender